Tengo el placer de presentar a Josep Antón Remolà Vallverdú, un arqueólogo con una extensísima trayectoria y que todos, de una u otra manera, le conocemos por sus trabajos en Tarraco, hasta cierto punto para muchos nos resultaron trabajos seminales para entender muchas de las cuestiones que de una u otra manera hemos afrontado en nuestra investigación. Josep Antón está vinculado en la actualidad a la Universidad Rovira i Virgili, pero él sobre todo desde el Museo de Tarragona ha realizado trabajos en el propio Teatro Romano de Tarraco, ha excavado y ha trabajado en la Vila Romana del Muns, entre otras, la Villa del Moro también, entre otros espacios, y sobre todo ha sido un estudioso de los materiales anfóricos de Tarraco y su conexión de una o de otra manera con todos los polos mediterráneos con los que Tarraco establecía una relación entre el siglo III y el siglo VI, que ha sido una de sus líneas, de sus trayectorias más importantes, siempre desde un registro controlado, de un registro estratigráfico que le ha permitido conocer, que hoy conozcamos sin ningún tipo de duda, en mayor medida Tarraco de lo que lo hacíamos hace 25 años. Muchas gracias, Josep Antón, cuando quieras. Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador en su conjunto la organización de este seminario y también agradecerles que hayan tenido a bien invitarme para presentarles una visión lo más sintética posible de la evolución del paisaje suburbial de Tarraco. Las excavaciones urbanas de los últimos años se han centrado en la periferia de la ciudad actual, lo que significa áreas suburbiales de época romana. También ha habido un desarrollo importante de la investigación a cargo de Ada Las Heras, de Francesc Rodríguez y de Jacinto Sánchez, que de una manera y con enfoques diferentes han afrontado el estudio de lo que fue el suburbio portuario. Ello, en cierta manera, nos permite plantear un cuadro evolutivo, siempre hipotético, de la evolución de estos espacios desde la conformación de la forma urbana de Tarraco a finales del siglo II a.C., cuando se define el Pomerium. Nosotros no tenemos muchos problemas, lo que está fuera murallas son suburbios, la muralla delimita muy bien los dos espacios. De los suburbios de época republicana no sabemos absolutamente nada, ni tan solo de su existencia. Pero a partir del siglo I, Tarraco experimenta un enorme crecimiento que lleva a la creación de una serie de áreas suburbiales que podemos ver en esta diapositiva. La este, la norte y la sudoeste, una mucho más difusa, siempre en conexión con la trama viaria y con los accesos a la ciudad. El uno en relación al tramo de la Vía Augusta entre Bárquino y Tarraco, el segundo es la continuidad de la Vía Augusta que se dirige al río y de allí enlaza con la Vía Augusta hacia el sur y con la Vía de Italia in Hispanias, que es la que penetra hacia el interior peninsular. Empezamos por la primera, que es la más rápida, la área oriental, en la cual no tenemos indicios de continuidad más allá del siglo III. Durante el siglo II se construyen una serie de monumentos funerarios que podéis ver en las imágenes, flanqueando la vía, y a principios del siglo II se construirá el anfiteatro, que es un elemento importante porque se sitúa en un punto de una densa presencia, una fuerte frecuentación y que está en conexión con el circo y en conexión con los recintos públicos de la parte alta, formando este recorrido ceremonial que enlaza edificios lúdicos con edificios ceremoniales, representativos, políticos y religiosos. A partir del siglo III no contamos con evidencias en este espacio de aquí hasta el siglo VI, cuando en la arena del anfiteatro se construye una basílica y alrededor de la basílica se genera una pequeña área funeraria. Estas son las evidencias con las que contamos para este periodo. No conocemos de la presencia ni de ámbitos residenciales, ni comerciales, ni de ningún otro tipo. La segunda de las áreas es el suburbio que hemos llamado septentrional, pero que podría recibir muchos nombres más. Y en este caso lo que vemos es, y es una sorpresa de los últimos años,
que una zona que pensábamos que tenía una densidad de ocupación muy baja y reducida simplemente a monumentos funerarios, en realidad es mucho más compleja, presenta áreas de almacenaje, presenta edificios productivos o artesanales como esta Fulónica, a la izquierda naves comerciales, que pueden ver en la fotografía de abajo, y parece que tiene una entidad superior a la que inicialmente podríamos considerar. Esta zona, que presenta esta franja cronológica que vamos a repetir muchas veces, 1, 2, construcción, principios del 3, transformaciones, modificaciones, reformas, simplificando, y a partir de finales del siglo tercero, esta progresión se interrumpe y en algunos casos hay continuidad y en otros casos, como en este, no hay continuidad. Aquí vemos lo poco que conocemos del periodo tardío. 5 unidades funerarias, como no, dentro de edificios comerciales, y voy a resaltar mucho esta cuestión. La ciudad romana es una ciudad ordenada, al menos Tárraco. No constatamos ocupaciones del espacio público, no constatamos, que seguro que debía haber, edificios que hubieran colapsado. La imagen es de una cierta progresión dentro de una aparente normalidad. Pero a finales del siglo III ocurren cosas como esta. Es un almacén, tiene una propiedad, alguien es responsable de él, existen unas normas, pero alguien entierra en su interior. No relacionado directamente con este suburbio, excavaciones recientes en una área clave, como pueden ver cerca del Fórum Colonial, se han identificado, la excavación afectaba tanto parte intramuros como parte extramuros. Y la secuencia es un poco la que hemos venido repitiendo hasta ahora. Durante el siglo I, siglo II, hay una actividad doméstica, comercial, y a finales del siglo III lo que se documentan son niveles de derrumbe, evidencias de abandono, ocultaciones monetarias que nos sitúan muy bien la fecha, y algún enterramiento también anómalo. Anómalo me refiero que no está en las zonas que están habilitadas y regladas para ello. Si de ese suburbio, que digamos que está en fase de proceso de conocimiento, nos trasladamos al denominado suburbio portuario, suburbio del Francolí, recibe diferentes nombres, porque además es una zona difícil de delimitar. Una zona que se extiende entre el cierre meridional de la muralla y el río, y no sabemos exactamente si tenía algún tipo de delimitación, no cerca, evidentemente, pero si tenía algún tipo de envolvente que le daba cohesión, aunque no probablemente. Sería el típico paisaje suburbial, mayor densidad cuanto más cerca de la ciudad, a medida que nos alejamos, esta densidad va disminuyendo. Vamos a dividir esta área en dos sectores. El oriental, presidido obviamente por el teatro, y el occidental. En el oriental, la tesis de Jacinto Sánchez, leída en el 2022, hace un estudio de toda esta área, de la área oriental, estudio diacrónico desde el siglo II a.C. hasta el siglo XX, y reanaliza las ya conocidas termas del carrer San Miquel, a partir de la revisión de la excavación y de lo que se conocía del entorno. Fruto de esta revisión, con la cual personalmente coincido, la propuesta inicial de Baños no se adecuaría a las dimensiones reales del edificio. Bueno, esta no sirve. A la izquierda la propuesta de José María Macías y a la derecha la propuesta de Jacinto Sánchez. No solo cambia la forma, no solo es un edificio mucho más grande, no solo se modifican los accesos. El acceso planteado inicialmente era entre el acantilado y el edificio. En la propuesta de Sánchez, la entrada está en eje, mirando al puerto, mirando al mar, y formaría parte de toda esta gran reforma de la fachada portuaria que se produce en torno a mediados del siglo I después de Cristo. Teatro es la pieza principal, pero no la única. No es una construcción del teatro, es la construcción del teatro y la reforma de toda
de toda la fachada portuaria. También cambia la cronología. La propuesta inicial era una cronología que seguía a la primera mitad del siglo III después de Cristo. En la lectura de Sánchez nos vamos al siglo I después de Cristo. Él parte de la hipótesis de que esa presunta fase de almacenes que subyace a la construcción de las termas no existe, sino que realmente se trata de las cimentaciones de las termas. Hay un cambio en la técnica, pero no está derivado de que sean edificios diferentes, sino que está relacionado con el hecho de que una parte es cimiento y la otra es alzado. Esto para lo que se refiere a este periodo altoimperial de siglo I a mediados del siglo III. Con la restitución de Sánchez, el gran vertedero que este año esperemos salga publicado en los BAR, de finales del siglo III de la calle Castaños, que hasta ese momento quedaba aislado, ya no queda aislado. En realidad está cubriendo la fachada occidental de las termas. Es decir, que en un momento determinado de finales del siglo III, alguien desde la parte superior arroja sobre el edificio 180 fragmentos arquitectónicos y aproximadamente 95.000 fragmentos cerámicos, óseos y vítrios, en un lugar donde no se arrojaba basura y donde después no habrá continuidad. Esta es la propuesta de Sánchez colocada sobre la planta y formaría esta primera línea de la fachada portuaria, y donde está el punto amarillo tendríamos este vertedero. Pero es que el problema, o no, es que la gran piscina que pueden observar a la derecha está absolutamente colmatada con residuos de este mismo periodo. No solo el estanque, los estratos sobrepasan el estanque y se extienden por el área circundante y próxima al teatro. Y hablando de esta zona, un elemento fundamental son los colectores y la red de alcantarillado. Ciudad en pendiente, aterrazada, necesariamente tiene una canalización colector principal que, aprovechando una torrentera, una antigua torrentera, lleva las aguas desde la parte alta hasta la parte hasta el mar. Como pueden ver, es una cloaca, el colector, considerable, pero lo más sorprendente, me sorprende ahora, no me sorprendía cuando lo estaba excavando, es que el colector y la mayor parte de la red de alcantarillado está colapsada e inutilizada a finales del siglo III. También la del teatro. Las últimas excavaciones, antes se proponía que el teatro quedaba abandonado con anterioridad. No es cierto, el teatro continúa hasta finales del siglo III, cuando queda ya el colector principal, queda colmatado. Panorama de esta área en los siglos IV, VI. Mucho vertedero. Escasas evidencias de ocupación presuntamente doméstica y una sensación general de abandono, aunque obviamente los datos son los que son y cualquier nuevo dato puede alterar esta visión que estoy planteando yo en este momento. Otro tema interesante es que de las excavaciones que se han hecho, en ninguna se ha documentado material posterior a principios del siglo VI. Así como veremos después en el otro área, tenemos constancia de materiales hasta finales del VII, principios del VIII, en esta zona no existen materiales hasta el momento de esta cronología. Y pasamos a realmente el suburbio más importante, que es este que les comentaba antes, que está alrededor de la bahía portuaria. Perdón. Podéis ver en la imagen de la derecha la ordenación, una vía portuaria o una vía que conecta con una de las puertas de la ciudad y una serie de vías norte-sur que van articulando un urbanismo en el cual hay un cierto orden. Primera línea, almacenes. Segunda línea,
domus, y más en la periferia alguna tintorería que también se ha identificado en este periodo. Esta es la imagen que tendríamos entre el siglo I y mediados del III. Finales del III. Estas son las evidencias, y no puntuales, no en un sitio, sino de forma generalizada, podría llegar a decir. Niveles de abandono, niveles de derrumbe, objetos abandonados en la calle, como si alguien se los hubiera llevado, los hubiera perdido por la calle. No es este solo, sino que es una acumulación. Dentro de viviendas también objetos de bronce abandonados. Esto es lo que podemos decir sobre lo que está pasando en este momento. Lo que tenemos son esto. No hay niveles asociados a construcciones ni a reconstrucciones, sino lo que nos encontramos es lo contrario. Evidencias relacionadas con algo que no responde a la normalidad aparente que hasta ese momento había habido. Otro elemento que caracteriza este momento son las pequeñas áreas de enterramiento, en lugares anómalos, en la calle, dentro de almacenes, en el interior de casas, cortando los niveles de derrumbe, producen al muerto y se van distribuyendo en la zona más próxima al pomerium, a las puertas. Mientras que la zona donde deberían haberse enterrado, en la flecha verde, evidentemente la ciudad en el primero va ocupando y segundo va ocupando los lugares más próximos a las puertas y gradualmente tienes que alejarte porque no quedan espacios funerarios para ellos. La fotografía de abajo a la derecha es muy indicativa. Niveles asociados a la estructura que existía en época altoimperial, el nivel es cortado, una ánfora, y posteriormente este espacio es ocupado por los baños de una domus del siglo V, lo cual acentúa este carácter inusual. Venimos de una ciudad ordenada, donde las cosas pasan en sus sitios, y ahora nos encontramos que sitios que tenían funciones comerciales, domésticas, pasan a ser pequeñas áreas de enterramiento. De lo poco que se ha estudiado de los esqueletos recuperados, surgen una serie de conclusiones que realmente resultan sorprendentes. El índice de personas con problemas que podrían relacionarse con hambrunas, con carestías o con dietas inadecuadas es muy alto, mucho más alto de lo que conocemos en áreas funerarias regladas, como la que se forma alrededor de la necrópolis de la denominada necrópolis paleocristiana. Si nos vamos un poco más lejos, si nos vamos a los Munts, encontramos algo parecido y que se reproduce en otras vilas del territorio que conocemos y que se han excavado. Siglo I se construye, siglo II se reforma, siglo III, principios hay reformas y a finales del III generan una necrópolis en un sitio totalmente inadecuado. Está en la visual de la fachada principal del edificio y se entierran aquí. Pueden ver en la derecha, es una necrópolis ordenada, no hay superposiciones, no hay cortes, parece una cosa de un periodo relativamente corto. Y donde ven la flecha roja, es decir, en una de las habitaciones del semisótano de la parte principal del edificio, nos encontramos esto. Inicialmente se consideró que este personaje, un hombre de entre 40 a 50 años, con evidentes signos de haber realizado trabajos exigentes en la musculatura, que llevaba un cartucho con sestercios colgado a la cintura y una lucerna resolvente para iluminarse. Estamos hablando de un semisótano, ni que fuera de día era necesario utilizar iluminación. Decía que se había interpretado que su muerte había sido debida al derrumbe, al incendio, etcétera, etcétera. No hace mucho, para la monografía, analizamos los restos y no sé si pueden observar los cortes en la parte posterior de la calota del cráneo, producidos por un objeto cortante, hacha, espada, no queda muy claro. Arriba pueden ver cómo había tenido una fractura y se la habían cosido como habían podido. Y este personaje muere probablemente dirigiéndose a su habitación, porque no había salida
si quería huir, tenía que ir hacia otro sitio, no hacia lo que presuntamente sería su habitación, que sería lo que justificaría que este personaje se hubiera dirigido allí ante una situación de peligro. Volvamos otra vez al suburbio portuario, siglo V y VI. La fotografía de la derecha, los dos dibujos son bastante representativos. En época altoimperial, los almacenes dispuestos en batería. En el siglo V, a partir del siglo V, se mantienen aproximadamente los ejes de comunicación, este-oeste, norte-sur, pero se ocupa ya la parte ganada al mar, abajo, y el fenómeno más interesante, que es la expansión del suburbio hacia el río y hacia el puente, que es el que genera todo este urbanismo que podemos ver aquí. Almacenes construidos ex novo, además en zonas ganadas al mar. Tenemos también domus, tenemos balnea. Ahí a la derecha tendríamos uno. También se puede observar perfectamente cómo ocupan los espacios públicos, como parte de la estructura de los baños está encima de la vía precedente. Perdón. De la vía precedente, en un fenómeno que es reiterado, ¿no? La ocupación de espacios públicos. En relación a este suburbio, hace unos meses se ha terminado una excavación en la necrópolis paleocristiana, porque se está emprendiendo una reforma de grandes dimensiones, y en los sondeos previos se ha localizado el límite de lo que tradicionalmente se ha venido a denominar la casa suburbana de la necrópolis. La presencia del muro y la existencia de una vía adyacente indica que lo que podríamos haber presupuesto que es la vila, las otras estancias estarán debajo del talud, no, el edificio termina aquí, con lo cual probablemente su interpretación es que fueran unos baños justo al lado, delante de la basílica, porque la cronología no se sustenta. Antes pensábamos que si tenía mortero era alto imperial, si no tenía mortero era tardío, pero es que no funcionan así las cosas. En época tardía también utilizan estructuras considerables. Con lo cual, en esta imagen se ve mejor. La presunta domus, que interpretamos como Balneum en ese momento, ya había sido reestudiada por Jordi López y tuvo en cuenta mi excavación del año 1993 en ese edificio, y bueno, usábamos los niveles de preparación de esa habitación y salió ánfora de Gaza y materiales que nos llevaban a principios del siglo V. Jordi López, para salvar la situación, mantuvo las habitaciones que intervine yo como pervivencias y da el resto del edificio como obliterado e inutilizado. No, el edificio se construye a principios del V y está activo, y justo al otro lado tiene la basílica cementerial de los Santos Mártires de Tárraco. Siglo V. Siglo V, cuando tú partes de muertos en las calles, el siglo V realmente sorprendía, ahora ya no sorprende, es de una intensidad brutal, permítanme que se lo diga. No solo se recupera los solares del antiguo suburbio portuario, sino que se expande en todas direcciones. No solo eso, la presencia de elementos como los que pueden ver en esta imagen, el sarcófago de Leocadius, un doméstico de la alta administración imperial que murió en Tárraco, la inscripción que para el futuro museo recuperaremos, la de León y Antemio, que indica que en esa cronología entre el 68 y el 72 todavía había alguien que dedicaba inscripciones a los emperadores. Y también está Sencelles, en lo cual no entraré evidentemente porque sería eterno, ¿no? Pero bueno, vamos a lo simple. Es del siglo V, eso sí que ya prácticamente se ha consensuado, y es una potencia arquitectónica que no tiene paralelos ni en el entorno, ni antes ni después. Y que, si se fijan, está en la prolongación de
del suburbio portuario, pasado el río, la vía de Italia in Hispanias. En los siglos VI y VII se amplía, se modifica, se transforma, pero también se documentan nuevas construcciones que ponen de relieve que el suburbio continúa durante este periodo manifestando un nivel de calidad urbanística hasta hace unos años impensable, incluso en el caso de Tárraco. Algunos ejemplos, tenemos documentadas domus, almacenes y equipamientos productivos, como los que pueden ver en estas imágenes, y que no tenemos documentados para época alto imperial. En época alto imperial la actividad es almacén, pero no tenemos actividades artesanales productivas asociadas también, o en otros puntos del suburbio, pero en este periodo de siglo VI y VI, predominan esas evidencias de actividad productiva. Y esto saldrá publicado próximamente en Pirene. Las excavaciones de urgencia han documentado en el Mas de los Canonjas un centro cerámico, un taller de producción de ánforas. De una ánfora que yo en mi tesis denominé tipo tardío B, y es significativo que no esté en la tipología de Simon Key, y es que en la parte alta no hay. Se documenta en la parte portuaria de la ciudad. Unas pequeñas muestras de lo que tenemos hasta este momento, y algo muy interesante, creo, desde mi punto de vista, es la Font dels Lleons, esta magnífica fuente pública inicialmente con 3 surtidores en forma de león yaciente. En el siglo V ya no es así. El exterior se ha colmatado completamente y se ha convertido en una balsa, en un estanque al aire libre. Para extraer el agua necesitan utensilios adecuados. Fíjense en las proporciones de un tipo que apenas se documenta, un tipo muy minoritario. Miren las proporciones de este contenedor en la fuente, en los rellenos del interior de la fuente, junto con otro tipo ibicenco que tiene unas características similares. Lo que buscan son asas prominentes, fondo plano o umbilicado, con la intención de bajar y subir el agua. Esto en cierta manera nos está hablando de la periferia, porque personalmente yo no sé en qué momento del siglo V el suburbio portuario deja de ser un suburbio portuario. Es otra cosa, pero no el concepto, digamos, altoimperial de una zona fuera murallas, pero orgánicamente conectada con la ciudad. Empieza a manifestar síntomas de una cierta autonomía. Y las conclusiones. Después volveremos sobre esto. En primer lugar, hace poco escribí que el sitio franco no asaltó la ciudad, simplemente se conformó con un sitio y no es así. Estas son imágenes del programa Orbis, que no sé hasta qué punto es fiable, pero que sirve un poco para darse cuenta de una serie de conceptos básicos que hay que clarificar. No se puede hablar de razzia ni de razzias. Una razzia era una penetración poco profunda, 20, 30, 50, 100 kilómetros, para llevarse todo lo que fuera posible, todo el botín, y volver a la seguridad de sus puntos de partida, donde están sus familias. ¿De acuerdo? Pero cuando el trayecto a pie, calculando 30 kilómetros en este caso, pues requiere 53,8 días, no es una razzia, es un movimiento poblacional, un grupo de francos que prepara, organiza y decide emprender esta empresa que en ese momento, digamos que fue pionera. Por tanto, 5. Se fueron. Pero por favor, no se fueron solos. Era un viaje sin retorno. Se llevaron a mujeres, hijos, abuelos, tíos, parientes y todas sus pertenencias. Por lo tanto, la velocidad que sería tal vez adecuada sería la de 12 kilómetros por día, lo cual son 134 días. Significa que todo el imperio, o esta parte del imperio, sabía que estaba pasando algo. Y en el momento en que los francos atraviesan los Pirineos, desde Ampurias, en
con caballos de posta, a esa velocidad. En un día Tárraco sabría que habían atravesado los Pirineos y que eventualmente existía la posibilidad de que continuaran hacia Tárraco. Yendo a velocidad de carreta son 20 días, con lo cual da tiempo a la ciudad a prepararse. Las fuentes es que la verdad es que son muy claras. Expugnata es como Cartago, la misma expresión. Y ahora en este momento, a partir de la revisión de los datos, me atrevo no a afirmar, pero al menos a plantear como hipótesis, los francos asediaron, asaltaron y no sé si llegaron a los recintos de la parte alta, por cuestiones que no son datos concluyentes, pero que sí que son sensaciones, por decirlo de alguna manera. Los colectores. La respuesta fácil es que cayó una piedra, no la retiraron y eso quedó colmatado. Tal vez, pero también hay que plantearse otras opciones. Sabían que tendrían un asedio. La ciudad, por tanto, reaccionó ante esto, creando una milicia urbana, reparando que las fortificaciones rápidamente que se pudiera, obligando a los residentes en el territorio a refugiarse en la ciudad, abandonando, y es la parte trágica, abandonando a los esclavos. No podían ir a la ciudad. Una de las medidas de una ciudad ante un sitio es la expulsión de extranjeros y esclavos para mantener, digamos, las necesidades de comida lo más controladas posibles. Se cortan los acueductos, lo vemos por Procopio, pero también los colectores. Yo por el colector de Apodaca y Lauro también podemos ir tranquilamente de pie. Y esos conducen directamente hasta el circo, atraviesan el circo y llegan hasta la parte superior de la ciudad. ¿Fue intencionado? ¿Fue casual? Yo la verdad es que viendo que es un hecho tan generalizado y siempre con cronologías cuando hay materiales suficientes relativamente próximas, no descartaría esta posibilidad. Esta es la situación que vemos, ya para terminar, en época autoimperial, ¿no? Ese orden, esas áreas suburbiales, que en época tardía, la número 1, no hay evidencias, más allá del anfiteatro, que es otra problemática, donde se construye la basílica. La 2, sin continuidad o con evidencias muy escasas a partir de finales del siglo III. El teatro, un gran vertedero. La ciudad ha padecido un asalto. La cantidad de escombros debía de ser considerable y la solución más fácil en una ciudad que no debía estar pasando su mejor momento es arrojar la basura abajo. Es igual que hubiera antes un edificio, unos baños, unas termas, un teatro. En ese momento eso no tiene ningún tipo de utilidad. Y en el suburbio occidental tampoco tenemos evidencias, con lo cual nos preguntamos, ¿y la gente? Si no están en la parte alta, si no están en las afueras, lo más probable es que vivieran en el área intramuros, en el área cívica, en el área donde está el foro, viviendo entre ruinas, con todos los problemas generados por todo un sistema de desagüe, de alcantarillado que no está funcionando, insisto, en una ciudad en pendiente. A partir del siglo V, se están perfilando este policentrismo del que hablamos antes, en este caso, esta dualidad. Una parte alta, donde nos consta la presencia de las jerarquías eclesiásticas, de las políticas, probablemente de los potentes, de toda la clase privilegiada, junto con asistentes, etcétera, etcétera, se concentraría en la parte alta. Pero la ciudad real está aquí abajo. Y es una ciudad que tiene de todo, producción, áreas de enterramiento que se van generando en este periodo, tiene la capacidad, la autonomía de poder existir sin la necesidad del castillo, entre comillas, que tienen en la parte superior. Todo este panorama también resulta cúlpido ver que existe un nivel generalizado de incendio y de abandono entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII. La tesis de Francesc Rodríguez ha demostrado precisamente, antes lo podíamos intuir, que no hay materiales más allá de finales del VII, principios del VIII. Y tenemos también una fase, además de esos niveles de derrumbe, una fase de enterramientos anómalos.
Otra vez volvemos a los enterramientos en el interior de cosas que habían tenido otra función. Con lo cual cabe pensar que la prosperidad que se había generado para construir y urbanizar todo este espacio, que ahí se ve mejor, perdón, todo este espacio significa que estamos en un periodo de relativa tranquilidad, porque construir aquí, invertir aquí, es un riesgo evidente. Ya habían perdido la memoria del asalto franco y se atrevían a densificar esta área, que es una área, desde el punto de vista defensivo, totalmente inadecuada y probablemente, sea por disensiones políticas en los visigodos que mandaban, fuera por una incursión árabo-bereber, no sé por qué, pero no tenemos constancia de continuidad más allá de este periodo. Probablemente los que quedaran se refugiaran en la parte alta, dando inicio a la situación que veremos a partir del siglo II, donde la ciudad se circunscribe a la parte superior. Y con esto termino y luego continuamos. Bueno, enhorabuena por las fantásticas ponencias y con casos tan reveladores y tan poco a poco bien estudiados, que creo que es necesario, ¿no?, en estos contextos con continuidad hasta nuestros días prácticamente. Una pregunta un poco relativa a Tárrago, Cartagena y Lugo, creo que era. El hecho de que aparezcan en torno al siglo finales del IV, V, VI en los tres casos, o que haya esa fluorescencia de construcción de hornos de vidrio en el entorno periurbano, incluso urbano, en el caso de Cartagena, como hemos visto ahora, ¿pensáis que tiene que ver con ese fenómeno o proceso de reciclaje de materiales, de vidrio en este caso, más que con la producción de elementos nuevos, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en el entorno de las villas y demás, que hay un proceso claro de desmonte de las estructuras para reciclar mármoles, vidrios y sobre todo metales por la falta de materia prima en este sentido? Y Mario, enhorabuena también. Tenéis mucho trabajo para hacer ahí todavía, pero es súper ilusionante. Gracias. En el caso de Tárraco tenemos constancia de hornos y de amontonamientos de vidrio reciclado con la intención de hacer alguna cosa. ¿Qué cosa hacía? No sé si hacían lingotes de vidrio para ser utilizados en otros sitios o si tenían una producción. No hemos podido identificar una asociación entre estos hornos y formas que se pudieran producir allí. Lo que realmente es significativo es que se repita esta rutina en diferentes puntos, ¿no?, a partir del siglo VI, esta proliferación de talleres metalúrgicos o vítreos. Sí, para Lugo y Tui, en realidad, no tenemos datos para saber. El vidrio está en Tui, sobre todo. Ah, sí. Aquí, vale. En Tui tenemos el vidrio, en Lugo son producción cerámica, sobre todo. Entonces, en la producción cerámica parece que es nuevo, es cerámica, además, con un fuerte... Ya se producía antes, pero a partir del V y hasta principios del VI, por ahí, hay todavía una fuerte producción que en este caso es una organización productiva específica. Y el de Tui no lo podemos saber, pero porque no hemos hecho análisis arqueométricos, pero realmente casi todo el vidrio que aparece en Galicia es tardorromano, o sea, es de los IV, V y VI. No hay prácticamente vidrio anterior. Hay, pero poco. Entonces yo me inclino a pensar que es... puede ser que estén reusando todo aquel vidrio, pero yo creo que es una producción ex novo. En el taller de la Ínsula 2 no han salido apenas restos de fabricación de vidrio. Hicimos unos análisis de un muestreo, pero que sí que se veían algunos indicios de reciclaje, pero bueno, en piezas que no eran, digamos, restos de fabricación, por lo tanto no podemos asociarlas concretamente con las que se produjeron allí en el taller. En cualquier caso, creo, o sea, consultando así estudios sobre el tema, Sánchez de Prado, en su estudio que hace en su libro sobre los talleres de vidrio de la península, sí que remarca esa proliferación de talleres en el siglo IV en toda la península. Entonces, parece que sí que tiene que estar relacionado con algún cambio, por lo menos en el sistema productivo o de distribución, porque es muy llamativo, que verdaderamente parece un fenómeno que se da en toda la península ibérica. La mayoría de los hornos documentados
en Hispania son de esas fechas, hasta donde yo controlo. Gracias. Creo que Ricardo Lauro también. Sí, yo tengo... Muchas gracias por las exposiciones, que han sido todas muy claras. Quizá estábamos más frescos hoy que ayer a última hora. Y las haré en el orden, aunque a Mario le voy a preguntar cuando llegue el momento, y quería ver una de las diapositivas, la de la calzada amortizada en un momento determinado. A Josep, has hablado de termas del siglo V. De Valnea, de siglo V, no sabemos exactamente el momento final, pero sí en el siglo V. Y se construyen en ese momento. Y se construyen en ese momento. Simplemente es porque me recuerda que una situación en l'Île de la Cité, justo enfrente en la plaza de Notre Dame, es un barrio portuario y tiene termas del V asociados militares. Allí ya no llego, pero sí que hemos identificado tanto en la parcela número 31 del Peri 2, que no está asociado, no tiene continuidad en planta, con lo cual deducimos de que se trata de un edificio que funcionaba autónomamente, que por tanto con un doble conjunto de baños, que se trata de los Valnea, que bueno, en fin, solo hay que recurrir a los regionarios de Roma para el siglo IV, con ese casi 1000 edificios relacionados con el baño, que no tenían que ser grandes termas, no son grandes termas, sino que son de un tamaño más reducido. Y en el caso de las presuntas termas, antes casa suburbana de la necrópolis paleocristiana, sí que es sugerente su proximidad con todo el conjunto eclesiástico del Francolí. Vale, que no hay tantas de esas épocas, que no hay muchas termas de esas épocas. Bueno, y tenemos otras que mantenemos todavía la prudencia, que da la sensación de que también se podrían incorporar a este elenco de conjuntos bálnicos, pero que he preferido no comentar porque todavía es un tema que está en proceso de excavación y cuando finalice, pues forman parte un poco de ese resurgimiento de principios del siglo V, que ya he relacionado repetidamente con la particular coyuntura que tiene Tárraco en ese periodo. Es la punta de lanza de los intentos de recuperación de la península ibérica y eso requiere una inversión del Estado muy fuerte para habilitar el puerto, para dotarlo de infraestructuras, porque si no, como podéis comprender, un ejército como el de Asterius hacia el 419, yo qué sé, me lo invento, a partir de Procopio, que son 10.000, 15, 20.000 personas, los metes en una ciudad que tiene unos antecedentes, no es ese gran bajel que decía Libanio, que era Antioquía, es un pequeño esquife que no puede soportar el peso que supone acoger a 5, es igual, un ejército pequeñito, no puede ser 5.000, 10.000, 15.000 personas en una ciudad que en el siglo IV me cuesta pensar que tuviera más de 5.000 habitantes. Obviamente requiere una gran inversión y yo creo que lo que hemos reflejado aquí, y Sensiles también extraería dentro de este fenómeno, es si Tárraco entre el 419 y el 470 hay constancia del paso sucesivo de ejércitos, hay que comer. Y las ánforas, esos conjuntos de ánforas, 25% orientales y todo eso que documentamos en los 90 en Tarragona, tiene que estar ligado con esa necesidad de suministrar alimento a una población que viene desde fuera y que el territorio no es capaz de soportar. No he hablado del siglo IV, pero me gustaría hacer solamente una referencia. El siglo IV, tal vez hay algo, no, tal vez no, seguro que hay algún indicio de recuperación, pero la situación es complicada. No volvemos a tener una sola ánfora. Las presuntas ánforas tarraconenses de Simon Key, que yo me creí y que publiqué específicamente un artículo sobre eso, son lusitanas. Con lo cual, a partir de finales del siglo III, con las Drexel 2-4 evolucionadas, a partir de este momento hasta mediados del siglo VII, no tenemos esta pequeña ánfora, que es otra historia, es una ánfora doméstica y tal. ¿Qué ha pasado en el territorio? Pero tiene una cierta lógica. Si la mano de obra servil se ha muerto,
recuperar otra vez el ritmo agrícola y sustituir esa mano de obra que ha desaparecido, no creo que fuera un proceso fácil. O sea, que la ciudad durante finales del siglo III, pero durante una parte importante del siglo IV, continúa estando en una situación complicada. Gracias. Mario, ¿en qué época se amortiza la vía? La vía la tenemos en ocupación desde la época de la fundación de la colonia, que la tenemos pavimentada en piedra hasta este punto, y a partir de aquí la tenemos pavimentada en grava. En este sector de aquí, que es el que se ve en planimetría, aquí tenemos monumentos funerarios. No se ve la flecha, ¿eh? Ah, claro, entonces malamente. Usa el puntero si quieres. Aquí, vale. La tenemos pavimentada en piedra en este sector. En todo este sector está pavimentada en grava. Y la ampliación es esto, ¿no? Pues aquí tenemos monumentos funerarios altoimperiales y la amortización total y definitiva sería en época emiral, cuando tenemos estas construcciones domésticas de aquí sobre la vía. Nada, simplemente es que yo lo que efectivamente todo eso es así, pero lo que veo es un clarísimo desplazamiento que la morfología evidencia, es decir, la calle retoma por arriba, justo arriba donde tienes el punto ahora, es decir, esa vía moderna. Sí. Yo a priori diría que es el desplazamiento de la vía, ¿no? Bueno, no tenemos datos arqueológicos en ese sentido. Es una propuesta interesante que haya habido un desplazamiento. Si se excava, es probable que se encuentre, hay más de un caso de esos. Es posible, sí. En este solar, al otro lado de la calle, se ha excavado por completo. Y aquí lo que tenemos son la mayor parte restos de época prehistórica reciente. Son de neolítico, calcolítico y tal. Entonces, si hubiera habido una fase islámica en este sector aquí pegadito, lo habría puesto en la planimetría. Entonces, de momento no tenemos datos, aunque es una propuesta interesante. Claro que sí. A José Carlos, TUI, aglomeración secundaria y un foro. Me explico. Sí. Es decir, una aglomeración secundaria, por definición, depende de las autoridades de una capital, de una civitas, y por tanto, estructuras políticas, administrativas y judiciales. ¿Es posible o es una interpretación antigua y ahí se queda? Vamos a ver. Claro, la categoría de aglomerado secundario, que dices muy bien que en la Galia se ha usado mucho, aquí fue aplicada, la tomo de Fermín Pérez Losada, que fue el que hizo el estudio de los aglomerados secundarios, para poder, bueno, de hecho el libro se llama Entre la ciudad y la aldea, todos los aglomerados secundarios. Para el caso de Tui hay una hipótesis, pero no está comprobado, de que hay una serie de epigrafía, de epígrafes, etcétera, que no los he mostrado porque son altoimperiales, que hacen referencia, y ahora no recuerdo bien, tendría que mirar, a un foro, y no recuerdo exactamente las referencias, tendría que buscarlas, no le presté mucha atención porque me dediqué a la parte tardoantigua, pero sí hay, y por eso se ha propuesto que pueda haber efectivamente un foro, pero no hay evidencias arqueológicas del mismo. Si hay alguna inscripción, en algún momento no es aglomeración secundaria, y se independiza de, claro, como ocurre en el Valle del Po, en Italia y todo eso. Sí. Vale, gracias. Y ya por último, Victoria, la estancia donde hay, que se interpreta posiblemente como forja, ¿y hay escorias? ¿O son batiduras de forja? No, son escorias. Son escorias, no, batiduras no hemos encontrado. Vale. Son escorias. Entonces, a lo mejor no es forja. Ya, pero es que las estructuras que tenemos ahí tampoco lo veíamos muy claro, que fueran hornos de fundición o algo así, de metalurgia. Entonces, para ser, digamos, precavidos. Metalurgia. Para ser precavidos, metalurgia. Claro. Mejor. Gracias. Gracias. De nuevo la felicitación a todos por las intervenciones muy interesantes. Uno aprende mucho y aprovecho de nuevo para felicitar también a los organizadores por el éxito de la actividad, ¿no? Y de la organización. Yo tenía una pregunta para Josep Antón, otra para José Carlos y otra para María Victoria.
Y al igual que Julia, felicito a Mario por el trabajo que me ha interesado mucho y en particular la prospección intensiva y los resultados que teníais, ¿no? A Josep Antón, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de los espacios martiriales de Tarragona, que es, por un lado, que esté la Basílica Martirial en la zona del anfiteatro y, por otro lado, que esté la Basílica Funeraria Martirial, teóricamente, de San Fructuoso, en la zona opuesta de la ciudad. ¿Os planteáis alguna...? Y además que la basílica dentro del anfiteatro sea del VI y que las estructuras del complejo funerario sea de mediados del V, ¿no? ¿Hay alguna explicación para esa diferenciación tan clara y que no sea el entorno del anfiteatro el espacio a partir del cual y en torno al cual surja ese espacio funerario? Y en relación con eso, la cronología, si no me equivoco mucho, de la basílica funeraria en la zona del Francolí es de mediados del siglo V y, si no lo he entendido mal, debe ser muy próxima al surgimiento o eclosión importante del espacio suburbano. ¿Hay alguna posibilidad de relacionar, independientemente de las actividades que después se vayan a desarrollar, el surgimiento de ese espacio suburbano con el propio espacio martirial, funerario, etcétera? Voy por partes. ¿Está esto? Sí. Son ejecutados en el anfiteatro en el 259. Es un espacio público. Según las actas, que sobre algunas de ellas tengo muchas dudas, sus adeptos recogieron piadosamente lo que había quedado de ellos y ¿qué hicieron? Llevarlo al cementerio de la ciudad. Y en ese momento, el cementerio de la ciudad, lo que comentaba antes, ¿no? El siglo I, el siglo II se van ocupando las zonas más próximas a las puertas, de los más potentes, y a mediados del siglo III la zona de enterramiento que le tocaría, fueran cristianos, fueran mártires o fueran simples laicos, era esa de allí. Con lo cual depositaron esos restos en el lugar que correspondía y posteriormente es cuando el recuerdo del lugar donde fueron enterrados pues se le erige esta presunta basílica mortuoria o cimenterial. Y en el otro caso, el anfiteatro, hay que esperar a que el anfiteatro deje de tener la función que tenía, que esto se produce a lo largo del siglo V y a finales del VI ya las fosas están totalmente colmatados y en recuerdo probablemente del lugar donde fueron ajusticiados, pues es cuando se erige la iglesia conmemorativa. Tiene que estar ligada, creo yo, forzosamente a ese recuerdo del lugar donde tuvo lugar el martirio. Y la segunda parte era... La relación del suburbio, del espacio suburbano con la... bueno, yo es que la verdad no quisiera liarla, ¿no? Pero yo la ideología es muy importante, no la voy a discutir ahora, pero donde se sitúan estos edificios es en la vía que te lleva desde el puerto hacia el puente. Es una vía que en ese periodo tiene una intensísima actividad. Si Sencelles fuera lo que pensamos, de alguna manera hay que llevar los alimentos hasta allí, con lo cual esa vía debía tener una frecuentación intensísima durante este periodo, porque no deja de ser la vía de Italia in Hispanias, la vía que se utilizó en el siglo III, II a.C. para la conquista de la península. Yo veo más poder laico. Juan es un gran propietario, pero resulta que nuestros archivos son los eclesiásticos y Juan fue obispo. Y es importante porque fue obispo y lo único que sabemos de él es que fue obispo, ¿no? Pero detrás de ese obispo puede haber, no hay, pero puede haber una persona potente que como, digamos, para embellecer todo su cursus honorum, además es obispo, ¿no? Pero yo creo más en el impulso, en la practicidad, en el interés, digamos, más laico, que eso no está en contraposición, obviamente, que si esa vía es potente y está muy frecuentada, pues que obviamente hubiera un tránsito de peregrinos que pudieran asistir, ¿no? Pero el motor, yo lo veo en el motor en la intervención del Estado, en la intervención económico-política, más que en el mundo ideológico.
No sé si... Sí, perfectamente iba por ahí la cuestión. Para José Carlos, está muy bien que hayas definido el espacio como una zona mediatizada por la ciudad. Y me ha venido en mente el término que se emplea ahora en geografía y que utilizó Nikos, que es el de espacio rururbano. Un espacio urbano en el que incorporan actividades rurales y está muy directamente relacionado, ¿no? Pero evidentemente abarca el ámbito que tú has tratado. Y la pregunta es, has hablado de la construcción de iglesias que están muy vinculadas con las élites y has hablado de fortificaciones. ¿Hay alguna relación entre esas fortificaciones y esas iglesias? Cronológica, espacial, que puedan vincularse alguna de ellas o que puedan vincularse entre ellas? Pues trabajamos algunas veces con esas hipótesis y el problema es que los casos que podrían relacionarse no tenemos las cronologías claras. Es decir, por ejemplo, hay posibilidad, pero es por las fuentes escritas, de que haya una de las fundaciones de Frutuoso que fuese en el monasterio de Pollo, en la costa, en Pontevedra, pues lo dicen las fuentes y bueno, muchos autores, y justo encima hay evidencias, hay un monte, está el monasterio de la pie de costa y hay una gran subido en desnivel y arriba hay restos de una fortificación que podría encajar en este periodo. Podríamos tener un monasterio, un monasterio controlado o vigilado por una de estas fortificaciones, pero quiero esforzar, todavía no tenemos datos y es una hipótesis que alguna vez hemos planteado, pero por ahora hay que ir poco a poco, ver las cronologías y luego cuando ya tengamos las cosas más claras, pues a ver, relacionar, pero sí. Y para Emeravia Historia, una anécdota, lo primero. Yo no le arriendo las ganancias a quien tiene que estar gestionando 34.491 unidades estratigráficas y deben ser de los niveles de las primeras unidades. O sea que me ha llamado la atención que la exageración de la excavación y el volumen de información. Y luego, en la necrópolis de San Antón, con las mensas funerarias, ¿hay alguna evidencia, alguna posibilidad de identificar algún templo cercano, que pudieran estar vinculados a algún templo cercano? Y en relación con la necrópolis intramuros cercana al teatro, ¿por qué la identificáis, me he podido perder, con enterramientos ad santos? En cuanto a la necrópolis de San Antón, es que se ha excavado un sector pequeño, básicamente lo que se veía en la fotografía, no mucho más, fue también una excavación de urgencia para la construcción del museo. Entonces, verdaderamente no sabemos muy bien lo que sucede en el entorno, en los límites de la necrópolis. No sabemos si podía haber algún edificio de culto. Sí, bueno, la cronología de la necrópolis, siglo IV al siglo V, más o menos, creo que ponen mediados más el comienzo, pero no, tampoco hemos encontrado ningún elemento arquitectónico o sea, por la zona, ¿no? que pueda indicar la existencia de algún edificio de este tipo, que tampoco ha aparecido en ningún punto de la ciudad, ni en la zona del teatro, ni en ninguna parte. Verdaderamente el obispado de Cartagena es bastante escurridizo porque no hemos encontrado prácticamente ningún elemento que nos permita visualizar esos edificios de culto. La sede episcopal no se ha localizado ninguno, absolutamente. Y en cuanto a la necrópolis del teatro, pues es una propuesta también que se hacía Sebastián y Jaime. Entiendo que por la cercanía a la iglesia tan antigua de allí de Cartagena, que sí que sabemos que tiene niveles medievales, y porque como está dentro del perímetro y parece que todas las demás necrópolis se mantienen fuera, pues en este caso por si la introducción en el perímetro urbano fuera por esa adhesión al edificio religioso. Entonces, claro, sí, sí. Yo creo que ahí lo utilizan sobre todo en relación a un edificio de culto. No sé, verdaderamente no soy consciente de que tengan propuesta de que haya un mártir ahí, pero bueno, sería una opción. Como ya se planteaba también en el PowerPoint, Cartagena es la única sede episcopal que no tiene ningún mártir reconocido y posiblemente lo hubiera. Bueno. En primer lugar, y siguiendo a lo que comentaba Alberto, quiero agradeceros a todos
la espléndida sesión que habéis hecho. Agradecer una vez más a los organizadores que en este caso me hayan invitado o nos hayan invitado a todos, a pesar de que fue con subterfugios, ¿no? Parece ser. Pero en cualquier caso esos subterfugios se han revelado enormemente positivos, porque yo por lo menos salgo de aquí viendo la materialidad de una cantidad cualitativa y cuantitativamente de suburbia, con toda su variedad, que por otro lado, pues efectivamente nada tiene que ver con los primeros momentos de este coloquio. Así que daros la enhorabuena por la iniciativa. Bien, y ahora ya la pregunta era, bueno, y dar la enhorabuena a todos los que estáis también colaborando de forma callada, pero sin los cuales pues tampoco sería, digamos, este coloquio haber sido tan dinámico en todos los sentidos. Y ya, bueno, pues excepto para Mario, que ya te he felicitado por la espléndida visión que nos has dado de esa parte de la provincia de Jaén, que es, vamos, novedosa y muy prometedora, ¿no?, con todo lo que estáis haciendo, pero no tengo, por tanto, preguntas. Quiero decir que vamos, que me ha encantado. Y para los demás vuelvo al vidrio. Entonces, os quería hacer dos preguntas. Habéis mostrado hornos de vidrio, pero ¿tenéis datos de que además de horno haya taller, algunas partes, algo que pueda tener un cierto contexto de cómo funcionaba todo el proceso productivo? Y luego, la segunda, que también es de vidrio, es ¿tenéis conocimiento o habéis identificado si hay vidrio en bruto en los sitios? Y si hay vidrio en bruto, ¿cuál sería el porcentaje respecto al reciclado? Que teóricamente todo indicaría que la inmensa mayoría del material con el que se trabaja es de reciclado y en bruto hay poco, excepto en el caso de Recópolis, que es por ahora, bueno, pues como dice Civil, excepcional. Pero esto de la excepción puede tener también su lógica, porque ese vidrio en bruto de Recópolis viene de algún sitio. Y ese sitio, ¿cuál es? Yo ya sé, te lo comentaba, Josep, yo creo que, vamos, creemos los que estamos trabajando en Recópolis, que todo el material, las producciones anfóricas, cerámicas, pero también el vidrio en bruto, podría llegar a través de Tárraco, ¿no? Esa sería la otra cuestión. Pero también, sabiendo que Cartago-Espartaria es la capital o el centro más urbano que en estos momentos conocemos mejor de época bizantina, sí también, de la misma forma que eso, como se hablaba ayer en el tema del comercio, viene del mundo bizantino, el vidrio en bruto de Recópolis, sí lo tenéis también identificado en Cartagena. Y ya está. Muchas gracias de todas formas. Si queréis empiezo yo, que seré más rápido. En el caso de Tarragona tenemos constancia de que se están fundiendo materiales reciclados, pero no tenemos constancia de qué hacían con ellos una vez elaborados. Ahí también me he dejado simplemente un caso que es en Sencelles. También existe un taller de vidrio que podemos datar también genéricamente entre el VI y el VII. Era lo que los alemanes en su tiempo habían denominado el taller de fabricación de teselas. Cuando excavamos el resto de la habitación, no era el taller de fabricación de las teselas, al contrario, era el taller donde las teselas arrancadas de los mosaicos para hacer bloques, ¿no? Entonces, tenemos constatado esta parte del proceso. Ahora bien, si se llegó a manufacturar o no y qué se manufacturó, de momento no tenemos evidencias en este sentido. Tárraco. Sí, bueno, yo también muy brevemente. La verdad es que la respuesta no tenemos prácticamente evidencias. Lo único que sabemos es que en la zona en Tui hay una serie de espacios, son tres estructuras domésticas que continuarían, por eso los excavados aparte, con evidencias de la producción de vidrio.
Y lo que sí que sabemos es que el vidrio que luego aparece, porque, como decía, hay bastante vidrio, es uno de los materiales más diagnósticos de los siglos V, VI en los yacimientos gallegos de este periodo. Luego ya no tenemos más. Es como el último material típicamente romano, incluso cuando ya las cerámicas dejan de llegar a algunos sitios, todavía tenemos vidrio. Y se sabe, ahora no recuerdo porque hay algunas analíticas, que es vidrio regional, local, o sea, hay una producción en muchos sitios que se distribuye, pero no puedo decir la verdad mucho más, lo que sabemos. En cuanto al taller de Cartagena, he puesto otra vez esta diapositiva. La fotografía de la izquierda, de la izquierda es el horno más grande que tenemos. Asociado a ese horno hemos encontrado, si se fijan a la izquierda, más a la izquierda, una pequeña camarita también, llena de cenizas, que bueno, después de mucho buscar paralelos, pues la propuesta que más se podía adaptar era como una pequeña cámara para hacer piezas de tamaño más pequeño. No hemos encontrado otra interpretación. Y en cuanto al otro horno, que es el que ven en la parte derecha, muy cerca del horno está la estructura que ven en la parte superior, ese sillar de arenisca vaciado en el centro, que le falta un fragmento, ¿no? Se ven ahí los jalones puestos. Eso es un sillar de arenisca vaciado, como una especie de mortero. Y sí que se han encontrado paralelos en otros talleres que se utilizaban este tipo de instalaciones para triturar el vidrio, que posteriormente, en el proceso un poco de reciclaje, o incluso el vidrio en bruto, que también hay que picarlo, como viene. Entonces se utilizaba como mortero para picar esos fragmentos de vidrio y ya poder realizar el proceso de fundido y de fabricación. Y en cuanto al vidrio de Recópolis, sí que tenemos vidrio de origen levantino en Cartagena, pero ahora mismo tampoco tengo el dato concreto. Sé que sí que para época bizantina tenemos el porcentaje, ya no sé decir. Sí que hay vidrio levantino. Sería Polonia, ¿no? Supongo, eso es lo que no tengo el dato ahora mismo. Damián. Sí, muchas gracias a los cuatro, fantásticas presentaciones. Aprendí más de lo que puedo absorber en una mañana. Pero tengo una pregunta muy puntual para Josep. Que tiene que ver con el tema de conectividad del que hablé yo en mi presentación. Hay un artículo reciente que conocerás de Eduardo Carrero, Emma Hornby y Rebecca Malloy sobre la procesión de carnes tolendas. Ellos hacen una relectura de lo racional de Verona y tratan de reconstruir la procesión de carnes tolendas en base a la topografía cristiana de Tarragona. Y llegan a la conclusión de que la procesión va hacia la catedral, hacia arriba, la parte alta de la ciudad, después parte hacia San Fructuoso, que ellos se identifican no con una iglesia aparte, sino con una capilla o un altar dentro del complejo episcopal. Lo que no pueden determinar es desde dónde viene esta procesión. Y mi pregunta es, viendo la actividad que hay en ese suburbio, la actividad importante, si es posible identificar una comunidad cristiana, sea monástica o de otro tipo, que pueda ser el posible punto de origen de este tipo de procesiones. Personalmente, lo que se ha venido denominando la Basílica de Eroski o la Basílica septentrional, no la que está relacionada con los restos, es un monasterio. Yo creo que allí hay, aparte de una actividad laica, digamos, hay una actividad también eclesiástica muy importante. Ese conjunto que se va distribuyendo por toda la vía, algún significado tiene que tener y debería haber tenido en su momento, como refleja lo racional, ser un punto importante, punto de partida. No me parece que se pueda ni afirmar ni rebatir, ¿no? Pero que lógicamente tiene un peso importante este sector eclesiástico de la ciudad. ¿Sí? Darío. Sí, bueno, pues yo también os quiero felicitar porque si no parece que no me ha gustado vuestra charla. Quiero decir también que me ha gustado especialmente la de Mario por su novedad, porque es una zona muy mal conocida, la Antigüedad Tardía,
Y la verdad es que has puesto cantidad de cosas de sumo interés que darán de hablar mucho en el futuro. Como ya queda muy poco tiempo, yo de todas las cosas que tengo aquí anotadas, solamente quería hacer una reflexión y dos pequeñas preguntas. La reflexión en relación al vidrio, que como habéis dicho, efectivamente hay hornos de vidrio en todos lados, en todas las ciudades. En Baelo Clodá no tenemos los hornos, pero sí tenemos paredes de horno de vidrio en posición secundaria en otros sitios. Probablemente, o una de las interpretaciones puede ser que hay problemas de abastecimiento de vidrio en época tardía. Igual que pasa con la moneda, como todos sabemos. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues provoca estos fenómenos de producción urbana y suburbana para intentar generar un panorama inverso a lo que pasa en Recópolis, porque siempre que se hace análisis composicional del vidrio, te sale un porcentaje de vidrio reciclado brutal, que probablemente ahí en Recópolis no lo tenéis, porque como la ciudad está nuevecita, hay poco que reciclar y se traen las cosas de fuera, se traen los lingotes. Claro. Yo las dos preguntas que quería hacer de todas las que tengo aquí son a Pepe Antón, que me ha interesado muchísimo esto que ha comentado de, si lo ha notado bien, de un horno en Mas de Calonges del tipo este tardío B. Que a ver si puedes decirnos alguna cosilla más, porque sería, yo creo que es el horno de producción de ánfora más tardío de Hispania, conocido. No he querido extenderme porque ya sabes que si entramos en ánforas entonces ya no hay manera de parar, ¿no? Es realmente interesante la localización absolutamente casual en una zona además donde existía una escasísima expectativa arqueológica. Se ha documentado muy parcialmente, en muy mal estado, y no tan solo produce el tipo de ánfora tardío B, sino que además produce una enorme cantidad de cerámica común, de morteros, de ollas, de cazuelas, que una parte fueron recogidos en la tesis de Macías, en su cronotipología, pero que la mayoría no estaban en su cronotipología. Es curioso este caso, ¿no? De que estaban fuera lo que decía, ¿no? Simon Kane no la encontró y él trabajaba básicamente con contextos de la parte alta. Y la verdad es que después de tantas excavaciones urbanas continúa siendo una rareza en la parte alta. Y en cambio, en la parte baja, no solo la fuente, que es el caso más exagerado y que pone de manifiesto la vinculación entre el centro productor y el área de consumo, se distribuye de forma uniforme, diría yo, por todo el suburbio portuario. Es como si fuera, ¿no?, el suburbio de lo que había sido un suburbio, es decir, una actividad que su objetivo es facilitar instrumentum domesticum a un área muy reducida. Hemos constatado que alguna de estas ánforas viaja un poco, pero de momento un radio de 35 kilómetros alrededor y con escasa penetración hacia adentro. Lo que esperamos es que terminar las excavaciones y afrontar una revisión a fondo, tanto a partir de los materiales del centro de producción, como especialmente con los 20.000 fragmentos que tenemos en la fuente. Formaría parte de ese fenómeno de ánforas de fondo umbilicado, fundamentalmente domésticas, que alguna podía viajar, pero fundamentalmente entran dentro del ámbito doméstico, que tenemos constatadas en Italia y en otros puntos. Y como paralelo un poco nos habíamos fijado en el caso de Otranto, ¿no? El surgimiento de un centro de producción cerámica en un entorno portuario, como un posible paralelo a este horno. Tenemos que acabar de precisar cronologías, da la sensación que no llega a finales del siglo VII, por los datos que tenemos a partir de la tesis de Francesc Rodríguez Martorell, pero realmente yo considero que es de gran interés y que esperemos que este año, en julio sale un artículo en Pirene recogiendo un poco los datos principales. Del octavo, porque no tenemos nada del octavo. En la fuente la tenemos datada con mayor precisión porque hay más materiales que comparar, porque este horno es un horno ex novo, que sale cerca de una vila, pero separado de esta vila de aquí. La tesis de Francesc Rodríguez, él se obsesionó en buscar siglos octavos y octavos y octavos, y lo que acabó demostrando es que no había siglo octavo.
¿Excusa? Sí, es Leanforette domestique que utilizamos como paralelos, que es exactamente lo mismo. No está pensada tanto para viajar como para hacer frente a las necesidades domésticas, pero claro, si está en un puerto, es muy fácil que viaje, ni que sea como aguada, como agua para los barcos. No es necesario que transporte ningún tipo de producto, aunque podría haberlo transportado, un pequeño excedente de vino o de aceite, pero ahí de momento lo que tenemos constatado es que su mercado, entre comillas, preferente es no Tárraco, sino esa parte de Tárraco, porque ese kilómetro que lo separa de la parte alta se debe hacer difícil, o la parte alta cuenta con otros hornos más cercanos que lo aprovisionaban, porque es realmente significativo que en la parte baja sea relevante su presencia y que no tengamos prácticamente ni un fragmento en la parte alta. De nada. Darío, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias y enhorabuena porque es un hallazgo muy importante, ¿eh? Y la otra pregunta era para María Victoria, que antes de hacértela también quería hacer otra reflexión de un tema que tú conoces muy bien, y es que la economía productiva y comercial de Tárraco, con este tema que has comentado del obispo y demás, yo creo que también es algo que hay que reevaluar en el futuro, al hilo de todas estas ánforas nuevas, de las cuales tú sacaste una forma nueva, que ahora hay 4 o 5 más en lo de Fontanella, de Palma de Mallorca y demás, que indican que la ciudad, que era un tema que no conocíamos en absoluto, tiene una vertiente comercial potente y rastreable en el registro arqueológico. Entonces, buena parte de las ánforas, por ejemplo, las Almagro 51C, que cuando te las ponía en la mesa, que es lo que hacemos siempre los ceramólogos, por exclusión, dice esto que es lusitano o bético, pues ya no vale eso. Ya pueden ser también de Cartagena. Entonces, eso también va a obligar a revisar mucho. Yo la única pregunta que te quería hacer, que me parece muy significativo, es, indicas que tenéis 26 posibles cenotafios en una de las necrópolis tardoantiguas y en la foto que he visto tenéis algún ajuar dentro. Verdaderamente no te puedo dar muchísima más información sobre eso. No está la información sobre la sepultura individual, la cenotafios, no está publicada y bueno, pues la información que tenemos de momento es aquella. Como estamos trabajando ahora mismo en la necrópolis, se está reestudiando, pues supongo que se estudiarán también los ajuares de esas tumbas. Es que es una cosa, porque siempre que encontramos una tumba vacía decimos esto, pero la verdad es que hay muchas dudas, ¿eh? Muchas dudas porque a veces es las propias características del sustrato que provocan que no se conserven los huesos o que hayan expoliado la tumba y que no se haya visto bien la fosa de expolio. Por eso que tengáis tantas, yo creo que es una cosa bastante interesante para que la estudiéis en profundidad, ¿eh? Sí, como digo, ahora hay un proyecto que retoma el reestudio de la necrópolis y bueno, pues en ese marco se está realizando. Estudiaremos los ajuares y bueno, la estratigrafía igualmente llama la atención que siendo en el mismo área que el resto, pues por temas de conservación quizá pues es un poco raro, ¿no?, que no se conserven los cuerpos, pero quizás sí pues algún expolio, remoción posterior, que no lo sabemos verdaderamente. Lo hemos puesto porque no, o sea, si alguien tenía alguna sugerencia, porque verdaderamente no, ahora mismo no sabemos muy bien cómo solucionar la cuestión. Muy bien.